Bien, vamos a dar comienzo al curso. También comentaros que sois casi 55 entidades las que estáis inscritas. Tenemos un grupo muy heterogéneo de personas y seguramente muchas de vosotras tenéis amplia experiencia en formulación de proyectos y otras pues solamente tengáis unas pequeñas nociones. No os preocupéis, este curso en principio busca ofreceros un marco teórico que pueda resultaros útil para recordar algunos términos a quienes ya tenéis experiencia y en otros casos pues os introducirá en el campo de lo que es la gestión de proyectos, aportando herramientas que os pueden ser útiles. Este curso está dividido en 2 sesiones. Por un lado, en la sesión de hoy hablaremos de lo que es la gestión de proyectos, por qué las entidades debemos trabajar y enfocar nuestra actividad en base a proyectos y cuál es la metodología. Y en la sesión del día 18 abordaremos ya más concretamente cómo realizar un proyecto, las partes que lo componen y qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de redactarlo. Me gusta comenzar el curso. Si quieres, Vanessa, pasa a la siguiente diapositiva. Con una cita o un extracto del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Corresponde al pasaje en la que Alicia se encuentra perdida en el bosque y está buscando una salida, cuando de repente se le aparece el gato de Cheshire y mantiene la siguiente conversación. ¿Quieres decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? Le pregunta Alicia. Eso depende a mucho de dónde quieres ir, le respondió el gato. Poco me preocupa a dónde ir, responde Alicia. Entonces, poco importa el camino que tomes, replica el gato. Como veis, este diálogo es muy significativo y representa claramente la necesidad de buscar una salida a un problema. Y para solucionarlo, ¿qué tenemos que plantearnos? ¿Un objetivo? ¿Una meta? Esas son las preguntas clave que deberemos hacernos hoy, el saber a dónde queremos ir y cómo hacerlo para lograrlo. Estos dos conceptos los vais a ir repetidamente a lo largo de la mañana de muy distintas maneras y voy a ser muy insistente porque son vitales para conseguir el éxito de nuestros proyectos, ya que en nuestro día a día nos encontramos planificando y proyectando o incluso siendo parte de un proyecto, aunque no seamos conscientes o lo hayamos planificado. Llevar adelante un proyecto no es una cuestión sencilla. Se deben tener en cuenta varios factores de los cuales depende que el proyecto resulte exitoso, ya que no caen del cielo o aparecen de la nada. La realidad nos demuestra que no es así. Se calcula que la mayoría de las entidades tenemos una tasa de fracaso del 70%. Es un porcentaje muy alto, que en la mayoría de los casos se debe a que los proyectos no cumplen los objetivos originales que nos habíamos marcado. Cuando las entidades se lanzan a poner un proyecto en marcha sin una planificación previa, las cosas se desmoronan y rápidamente el equipo se desanima, se desmotiva. El equipo no sabe qué hacer y todo el mundo parece estar confundido sobre el objetivo del proyecto. Eso infunde frustración y desaprovecha muchos recursos. Con toda seguridad, los que estáis aquí, incluida yo, nos hemos visto alguna vez en situaciones similares y no me refiero necesariamente elaborando un proyecto. Muchas veces hemos recibido información después y hemos tenido que revisar y rehacer nuestro trabajo. Y si esto te resulta familiar, no estás solo. Como dijo Aristóteles, o sea que fijaros la antigüedad de esta situación, primero debemos tener un ideal práctico, claro y definido, una meta, un objetivo. Segundo, tener los medios necesarios para lograr nuestros fines, sabiduría, dinero, materiales y métodos. Y tercero, ajustar todos nuestros medios para ese fin. Afortunadamente, la gestión de proyectos va a dotar al equipo de objetivos. Si quieres pasar a la siguiente, Vanessa. Afortunadamente, la gestión de proyectos va a dotar al equipo de objetivos claramente definidos y de sistemas de
perfeccionados para completar el trabajo. Esto permite y hace que sea mucho más fácil para todo el equipo mantener la sintonía y colaborar con mayor coherencia, sin tener que revisar el trabajo una y otra vez. En definitiva, es ser eficaz y preciso, sin dar vueltas, correcciones y revisiones interminables. La gestión de proyectos aumenta nuestra tasa de éxito. Capacita al equipo para completar proyectos reuniéndolos en torno a objetivos claros, aumentando la transparencia y la visibilidad, y agiliza la comunicación y establece los alcances del proyecto o los resultados del proyecto. Pero, ¿qué hace en la gestión de proyectos que valga la pena el tiempo y el esfuerzo adicional? Muy sencillo. Todos queremos triunfar, conseguir resultados cualitativos y cuantitativos. En definitiva, dar cobertura a nuestros socios y cumplir con la misión y la visión de la organización a la que pertenecemos. Por ese motivo, antes de iniciar la planificación de cualquier proyecto, hay que saber en qué consiste realmente la gestión de proyectos. Gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a una amplia gama de actividades para satisfacer los requisitos de un proyecto en particular. La forma más fácil de definir la gestión de proyectos es que es un área dedicada a la consecución segura de los objetivos del proyecto, anulando los efectos de las condiciones y riesgos existentes, trabajando la creación y la motivación del equipo, junto a la atenta comunicación entre los diversos participantes del proyecto. Conocer las fases de una buena planificación, si quieres pasa al siguiente. Conocer las fases de una buena planificación y los beneficios que aporta dicha gestión es clave y hay que dedicar el tiempo necesario para cubrir todas las variables. No hay que ir con prisas. Tampoco si estás comenzando en el mundo de la gestión de proyectos como si ya tienes experiencia. La gestión de proyectos es un conjunto de procesos empleados para gestionar proyectos durante su ciclo de vida, desde la fase del lanzamiento hasta la fase de cierre, ya que todo el proyecto debe contar con un principio y un final determinado. Es clave. Esto es lo que le diferencia de las actividades cotidianas. Gestión de proyectos es aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas, cuyos objetivos son, si quieres pasar, gestionar el inicio y la evolución de un proyecto, controlar y responder ante problemas que surjan durante un proyecto, facilita la finalización y aprobación del proyecto y favorece una buena planificación. Nos ayuda a concretar un calendario y definir las actividades que conducen y nos van a ayudar al éxito de los objetivos del proyecto. Siguiente. Una buena gestión del proyecto. Pues no, nos hemos colado. Tienes que ir un poco. A ver. Bueno, es igual. Ahí, déjala ahí. Ahí. Una buena gestión de proyectos ayuda a tu organización a progresar. Maximiza la capacidad operativa de la organización. Se consigue aumentar la eficiencia del trabajo cotidiano. Fomenta la comunicación, como os decía. Y propicia que todos los miembros de la organización sepan con todo detalle cuál es su responsabilidad y puedan centrarse en ella. Con una buena gestión de proyectos se crea una mejor transferencia de información y aporta una visión de conjunto y de mejora en la comunicación de la entidad. Y nos va a permitir reaccionar más rápido ante las demandas cambiantes que todos sabéis y sufrimos en nuestro día a día. Fija objetivos globales en la organización. Aporta el punto de vista enfocado en el usuario, ya que su objetivo es cubrir una necesidad específica que se tenga. Se consigue mejorar la calidad, ya que la actividad o servicio siempre tiene que adecuarse a las demandas de los usuarios. Y permite aprender de las lecciones del pasado, creando lo que se conoce como el know-how, ya que permite utilizar experiencia de planificación y usarla para proyectos futuros. Evita riesgos. Un proyecto bien gestionado reduce al mínimo la posibilidad de fallos y errores que supongan sobrecostes y mejora la imagen de la entidad.
porque implica un servicio más eficaz, transmite una imagen de profesionalidad y competencia y seriedad que puede ser muy útil para aumentar el valor de marca de la propia entidad. Pasa siguiente. ¿Y qué estrategia tengo que seguir? Pues no hay una varita mágica. No hay una única estrategia para completar un proyecto con éxito. Y ahí es donde entra en juego la metodología de la gestión de proyectos. Un conjunto de reglas, principios y procesos para gestionar proyectos. Es importante señalar que muchos equipos y organizaciones utilizan una combinación de varias metodologías en lugar de depender exclusivamente de una. Las metodologías pueden ser y parecer formales, pero aquí hay espacio para innovar, aunque no lo creáis. Dentro de todas estas diferentes metodologías que existen, se pueden establecer como 6 categorías diferentes. La metodología secuencial tradicional, la PMI, las metodologías ágiles, las de gestión del cambio, las basadas en el proceso y otras metodologías. Vamos a verlas brevemente todas, pero profundizaremos en una de ellas, que es la que más se suele utilizar en los proyectos sociales. Las metodologías secuenciales... No. Ahí, eso es. La metodología secuencial tradicional se basa en etapas secuenciales en las que se tiene que terminar una fase antes de pasar a la siguiente. Esto permite comprobar el correcto desarrollo y finalización de cada fase. Sin embargo, provoca que los proyectos sean muy estáticos. Es decir, se necesita que para cambiar cualquier aspecto del proyecto haya que volver al inicio y comenzar otra vez casi desde cero. Las metodologías ágiles, que son las que últimamente están más de moda, valoran algunos aspectos por encima de otros. Los trabajadores y las interacciones sobre procesos y herramientas. Un software funcional por encima de una documentación general. Una colaboración con el usuario y la capacidad de responder sobre la habilidad para seguir un plan establecido. Luego tenemos las metodologías de gestión del cambio, que se ocupan de la gestión de proyectos, pero enfocándonos en la gestión del cambio, especialmente en la planificación de riesgos y tomando el control del cambio cuando se produce. Por otro lado, tenemos las metodologías basadas en el proceso, que están dirigidas hacia las áreas de gestión de procesos, donde cada método enfoca el trabajo como un conjunto de procesos. Dentro de esta categoría, las metodologías alinean todos los objetivos del proyecto con la misión y los valores corporativos de una organización. Y por último, en el grupo de otras metodologías se encuentran aquellas que, aun siendo importantes, no encajan dentro de las categorías anteriores. Estas metodologías, por nombrar 2, son proyectos en ambientes controlados, que se caracterizan por un enfoque de planificación basado en resultados, y la metodología de proyectos de integración de métodos sostenibles, que tiene como objetivo gestionar el cambio a la vez que incorpora sostenibilidad ambiental en sus procesos. Como veis, hay multitud de metodologías. Cada una, dependiendo del ámbito en la que lo apliquemos, pues será más idónea, o podemos combinar, como os decía antes, varias de ellas. Uno de los principales problemas que surgen dentro de las grandes y también las pequeñas entidades muchas veces es el exceso de burocratización y la existencia de procesos lentos, complejos e ineficaces. Y por eso, para solventar esta situación, cada vez más se están implementando metodologías más ágiles. Nosotros, en el día de hoy, ahora sí puedes cambiar, vamos a centrarnos en la metodología del PMI, que es la gestión por proyectos. Esta metodología está establecida por el Instituto de Gestión de Proyectos y sigue las 5 fases de la gestión de proyectos descritas en una guía que se denomina Guía del Conocimiento de la Gestión de Proyectos. Teniendo en cuenta que nosotros nos centraremos en la metodología más utilizada en proyectos de ámbito social, que es la metodología PMI,
Estas fases son las siguientes. Análisis de la viabilidad, en la que tratamos de determinar si el beneficio que se obtendría al completar un proceso compensa la inversión necesaria, analizando factores como el tiempo necesario, los recursos que se gastarán y el coste económico requerido. Si quieres, pasa a la siguiente. Planificación detallada del trabajo, en la que enumeramos con todo lujo de detalles las tareas que se pretenden realizar, el calendario de ejecución de cada una y los recursos que necesitamos para lograrlo. La siguiente fase es la ejecución propia del proyecto. Se trata de aplicar los conocimientos que tenemos y que hayamos adquirido de proyectos anteriores para seguir la planificación que hemos definido en el punto anterior. La siguiente fase es el seguimiento y el control del trabajo que estamos realizando. Es la fase más importante. Se trata de vigilar si en efecto estamos cumpliendo con la planificación y se están alcanzando los estándares de calidad esperados. Y de su resultado depende que el proyecto tenga éxito o no. Y por último, tenemos el cierre del proyecto, en la que realizamos una última evaluación para confirmar que todo ha salido como esperábamos, analizamos los fallos que hemos encontrado en el camino y tomamos nota de lo que hemos aprendido de cara a implementarlo en proyectos futuros. Todas ellas conforman lo que se conoce como el ciclo del proyecto. Pasa al siguiente. Vale, pasa al siguiente. Eso. ¿Qué son estas fases? La fase inicial o identificación de la idea, donde analizamos la realidad, incluyendo la identificación de las expectativas y las demandas de nuestros usuarios, definimos la necesidad o el problema y los factores que inciden sobre él y que queremos solucionar, analizamos los recursos con los que contamos e identificamos y priorizamos alternativas innovadoras a esos problemas. En segundo lugar, tenemos lo que sería la propia elaboración del proyecto, el diseño. Ahí tenemos que tener en cuenta la población destinataria de nuestro proyecto. Deberemos formular los objetivos, tendremos que plasmar un plan de ejecución, tener un plan con los recursos necesarios, un sistema de evaluación del proyecto y lo que sería ya el informe del proyecto. En esta fase evaluaremos el diseño, la viabilidad y la sostenibilidad del proyecto. La siguiente fase, la tercera, es la puesta en marcha. Si podéis, enlieceros, no sé quién tiene. Sí. Hola, Gabriel, buenas tardes. ¿Isabel? Sí, espera un momento. Ya está. Ya, gracias. Estábamos en la puesta en marcha. Hola, buenas tardes, Gabriel. Perdón, buenos días, Gabriel, es que estaba en una... Inés, no te oímos ahora. A ver, ahora. Vale. Ahora, perfecto. Es que al ir a silenciar a Isabel me he silenciado a mí misma también. Cosas del directo. Vale. La siguiente fase es la puesta en marcha, donde comunicaremos a las partes interesadas nuestro proyecto y les haremos partícipes. También captaremos a las personas que van a ser beneficiarias y nos haremos un aprovisionamiento de los recursos que necesitemos. En la fase de ejecución ya estamos en el propio desarrollo del proyecto, del servicio. Ahí, en esta fase, lo que haremos será reajustar y hacer los cambios necesarios para cumplir con el objetivo. Y, por último, tenemos la fase final o ajuste y fin del proyecto, donde analizamos si las necesidades o problemas
se mantiene y pondremos, en caso de que hayamos visto la necesidad de poner en marcha un servicio, pues nos da pie a poder hacerlo. Quizás todo esto, si quieres pasar al siguiente. Vanessa, pasa al siguiente. Quizás todo esto os parezca que es demasiado complejo o farragoso, es cierto, pero veréis que a medida que vayáis cogiendo experiencia, todo lo consideraréis como un proyecto. En este punto, quizás necesitamos una luz, como bien nos ha parecido ahora, que nos ilumine un poco. Esta luz viene a ser el punto de partida de un proyecto, es decir, la idea. Pasa así. Todo buen proyecto nace de una idea sencilla, clara, fácil, pero hay que dar con ella y eso es lo difícil y complejo. Por eso hablaba de una fase inicial o de identificación de la idea. En esta fase es fundamental la necesidad real que el proyecto pretende cubrir y las posibles soluciones o alternativas, a partir del análisis de una realidad, incluyendo las expectativas y las demandas de nuestros usuarios. Pero para ello debemos diferenciar en esta fase qué es necesidad y qué es solución. Una necesidad, pasa a la siguiente, describe el fin para el usuario, especifica metas y objetivos, deja abierta la pregunta de cómo hacerlo y la respuesta al por qué se está haciendo debe apuntar a una justificación. En cambio, la solución describe los medios para el equipo, especifica estrategias e ideas para conseguir las metas y objetivos, especifica cómo hacerlo y la respuesta al por qué se está haciendo debe apuntar al requerimiento de los usuarios. En base a estas definiciones, esta fase debe tener como resultado un documento preliminar con requerimientos del proyecto, el cual no ofrece una solución, sino que únicamente describe una necesidad. Este documento debe contener los siguientes apartados: una descripción del problema u oportunidad, impacto o efecto del problema, identificar quién o qué se debe identificar quién o qué se encuentra afectado por el problema, el impacto de ignorar el problema y no actuar sobre él, la situación que deseamos, los beneficios asociados a conseguir la situación deseada, la alineación de nuestra idea con la estrategia de la organización, fundamental, el conflicto y las incompatibilidades con otras áreas de la organización, las incertidumbres, suposiciones clave, limitaciones de la solución, consideraciones del entorno, información histórica de soporte. En este momento es importante también identificar los patrocinadores y participantes del proyecto y comenzar la fase de investigación inicial y, por supuesto, documentar el proyecto. Se enumeran los actores interesados y se justifica el interés del proyecto. A partir de esta recopilación de toda esta información, que como veis es mucha, se requiere valorar si merece la pena resolver el problema y determinar si existe una solución potencial. Como os decía, para concretar e identificar la idea, hacemos un análisis de la realidad. Tenemos que ser objetivos y realistas porque, como dice el dibujo del vaso, el optimista ve el vaso medio lleno, el pesimista lo ve medio vacío, pero el gestor de un proyecto debe ser capaz de ver que con la cantidad de agua que tiene el vaso que le han dado es el doble de lo que necesita. Nuestra posición es que el esfuerzo debe centrarse en la identificación y priorización de alternativas innovadoras. Y aunque os parezca irrelevante y que conocéis en profundidad las necesidades de vuestro colectivo
Este paso, si quieres pasar al siguiente, este paso no podemos obviarlo o de lo contrario nos encontraríamos en una situación como la de la viñeta. Leerla, porque es muy interesante. Sí, para que, Inés, si quieres, comento un poco, para quien no Sí. pueda verlo. Aparece una viñeta directamente de un proyecto, ¿no? Que es un árbol con un columpio, y cada persona, cada participante, pues realmente ha interpretado ha sacado su propia conclusión, ¿no? De lo que es el proyecto. Entonces, bueno, pues es muy diferente lo que el cliente ha pedido, lo que el director del proyecto interpreta, lo que la persona que ejecuta ciertas partes entiende, lo que se espera al final, lo que a la fecha está hecho y todo lo que queda después. Y realmente a lo mejor, como decía Inés, estamos planteando un modo de abordar el proyecto que simplemente con una idea innovadora podríamos habernos resuelto pues muchos esfuerzos, ¿no? Y otras maneras de abordarlo, ¿no? Entonces, bueno, esa viñeta representaría un poco todos esos enfoques, ¿no? Bueno, si quieres pasar a la siguiente. Para realizar este análisis contamos con varias herramientas, pero la que más frecuentemente se utiliza dentro de la gestión por proyectos es la conocida como el marco lógico. Fue concebido en el año 1960 por Leon Rosenberg y Lawrence Posner, miembros de la consultora Practical Concepts para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y en 1969, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos la adaptó como respuesta al análisis de resultados de proyectos anteriores, donde se concluyó que había deficiencias y que era necesario crear una herramienta para mejorar los resultados de futuros proyectos, ya que habían detectado tres problemas. Una planificación de proyectos sin claridad, con objetivos múltiples no relacionados con las actividades del proyecto, proyectos que no se ejecutaban exitosamente y la responsabilidad del gestor del proyecto no estaba bien definida, no había una imagen clara de cómo demostrar si el proyecto tenía éxito y los evaluadores no tenían una base objetiva para comparar lo que se planeó con lo que sucedió en la realidad, y posteriormente organizaciones y entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo o la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo y muchos otros gobiernos adoptaron el enfoque del marco lógico. El marco lógico es una herramienta analítica que se utiliza para la mejora de la planificación y la gestión de proyectos, tanto de cooperación al desarrollo como de proyectos sociales. La metodología del marco lógico es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Facilita una visión rápida e inmediata de la estructura del proyecto. Y aporta claridad al proceso y su interés está enfocado en analizar el entorno, fomentar la participación, facilitar la comunicación entre las partes interesadas, facilitar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto y evaluar los resultados. Es útil para la planificación participativa y para la revisión de un proyecto involucrando a los equipos de trabajo, así como posibles beneficiarios y otras partes. Lo más importante del marco lógico es que sirve para evaluar lo alcanzado y para definir los factores externos al programa que pueden influir en su consecución. Eso es. Para esto cuenta con dos fases y elementos que componen cada una de ellas. El primero de ellos es el árbol de problemas, donde damos una imagen completa de la situación negativa existente. Este procedimiento contempla los siguientes pasos: analizar e identificar los problemas principales de la situación a abordar, definir los efectos más importantes del problema en cuestión. De esta forma, se analiza y verifica su importancia y anota las causas del problema central detectado.
Esto significa buscar qué elementos están o podrían estar provocando el problema. Siguiente. Una vez que tanto el problema central como las causas y los efectos están identificados, se construye el árbol de objetivos. En esta fase, el árbol de problemas pasa a ser o transformarse en el árbol de objetivos, que vendría a ser el análisis positivo de la realidad negativa que nos hemos encontrado antes. Y de aquí deben salir las alternativas de solución. Se trata de identificar acciones concretas que permitan hacer operativos los medios determinados en el árbol de objetivos, que si son ejecutadas podrían promover el cambio de la situación actual a una situación deseada. Siguiente. Del análisis de ambas herramientas construiremos la llamada matriz del marco lógico. Esta sintetiza las actividades del proyecto, los efectos que esperamos y los resultados a corto, medio y largo plazo. Este análisis nos da un reconocimiento de la relación causal y teórica, los objetivos de intervención, los indicadores y los medios de comprobación. Y, por supuesto, los supuestos o riesgos que pueden impactar en el proyecto. Siguiente. Como veis, estas herramientas pueden ayudar a delinear y presentar un proyecto en profundidad. Entonces, ¿qué es un proyecto? Siguiente. Es una intervención planificada para generar una situación final mejor. Es un proceso de investigación, acción y aprendizaje a partir de la experiencia. Es una metodología de intervención orientado a la transformación para el cambio, que implica un proceso con un principio y un fin, que nace del análisis de los problemas o necesidades. Implica la puesta en marcha de actividades con formas distintas de gestionar los recursos y con la participación real de las personas destinatarias y además de otras personas interesadas en el proceso. Si quieres pasar a la siguiente. Como veis, los aspectos a tener en cuenta dentro de la gestión de proyectos y del proyecto en sí es que tiene que tener un carácter participativo porque garantizan el éxito, especialmente si contamos con los destinatarios últimos. Y es primordial y necesario garantizar su participación, sobre todo para asegurar el ajuste del proyecto a las necesidades. Supone un trabajo en red. Es una estrategia que articula recursos, que evita duplicar y potencia el arraigo de los proyectos y economiza los esfuerzos, como os decía al principio. Y otra de las características es la sostenibilidad. En la medida que el proyecto plantee estrategias eficaces, procurará grados aceptables de legitimidad y adhesión, así como empoderará a las personas destinatarias y tendrá mayores éxitos. Esta fase inicial, si quieres, eso es, tiene que ser clara, bien definida, innovadora, realista y transformadora. Porque, como bien dice Linus Pauling, la mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas. Y para centrar nuestra idea, responderemos a estas preguntas. Siguiente. ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Para quién? Elaboramos el proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Para qué? Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy accesible. Nuestro proyecto es elaborar
una paella. Déjala aquí, ¿eh? ¿Qué tenemos que saber previamente antes de ponernos a hacer una paella? Pues en primer lugar tendremos que saber cuántas personas comerán la paella y qué perfil tienen. No es lo mismo cocinar una paella para 50 personas que para 200. Ni tampoco si estas personas que van a comer la paella son cocineros o son gente en la calle normal y corriente. Tenemos que saber si la paella que tenemos que hacer para esas 200 personas la tenemos que cocinar al aire libre o si por lo contrario contaremos con un espacio. Puesto que si la tenemos que hacer al aire libre, tendremos que estar pendientes de la climatología. No vaya a ser que ese día nos caiga la tormenta del siglo. Tendremos que ver si contamos con todos los ingredientes necesarios, el arroz, la sal, el agua, y si son suficientes para dar de comer a todos. Una ración razonable y que no se queden sin hambre. Pero sobre todo, que llegue para todos y que nadie se quede sin comer. Si quieres, siguiente. Finalmente, esto que os he contado a lo largo de mi exposición se materializa en un documento que define el proyecto, pero no es el proyecto en sí, sino la base del mismo. Porque en él tendremos que identificar el trabajo a realizar, identificar cómo se está sobrepasando los límites de nuestros recursos y saber si debemos reestructurar la idea inicial. Establece el criterio para considerar completado el proyecto, cuando lo hemos logrado, y los criterios para considerar exitoso el proyecto. Y desde luego permite llegar a acuerdos y facilita la comunicación. Entonces, ¿el proyecto qué es? ¿Para qué es? No, en la anterior dejo la anterior. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? El proyecto es un esfuerzo temporal con un principio y un fin y debe ser usado para crear un producto, servicio o un resultado único. Es un documento en el que se planifica una serie de actividades de cualquier tipo con el fin de alcanzar determinados resultados y objetivos. El proyecto es la carta de presentación de tu entidad y una guía para la acción y un argumento para la financiación. Es un instrumento clave en el desarrollo de nuestra entidad. Nos ayuda a reflexionar, a resolver dudas, a aclarar y madurar las ideas, a definir bien lo que queremos hacer, cómo y cuándo. El proyecto sirve para ordenar, concretar, comunicar, compartir nuestras ideas. Y realizar un proyecto es mucho mejor que soñar toda la vida con empezar uno. Vas a hacer algo que el 90% de la gente no se atreve a hacer. Y aunque, ahora sí pasa a la siguiente, y aunque los proyectos son muchos y múltiples, como son todas las entidades que estamos hoy en el curso, estos tienen una serie de características comunes. Cuentan con un propósito, se resumen en objetivos y metas, se han de ajustar a un plazo de tiempo limitado, cuentan con al menos una fase de planificación, una de ejecución y una de entrega, se orientan a la consecución de un resultado, involucran a personas que actúan en base a distintos roles y responsabilidades, se ven afectados por la incertidumbre, no sabemos si al ponerlo en marcha lo lograremos o no, han de sujetarse a un seguimiento y monitorización, para garantizar que el resultado es el esperado. Cada uno es diferente, incluso aquellos con similares características. Y otra característica común es que todos los proyectos requieren una inversión. Siguiente. En este punto sí que me gustaría señalar, porque muchas veces cuando vemos los proyectos o cuando nos expresamos, hablamos de programa, proyecto, plan, como si todo fuera lo mismo. Y estamos cometiendo un error. No es lo mismo y tienen matices que los diferencian. El plan
Es un documento que define objetivos alcanzables a medio largo plazo y líneas de actuación para una organización, territorio, sector de la población, y son siempre plurianuales. El programa es un conjunto ordenado de actuaciones que busca respuestas estandarizadas o permanentes a una necesidad o problema. El servicio es un conjunto de prestaciones o actividades orientadas a satisfacer la necesidad de un colectivo y por un tiempo indefinido. Y proyecto, por último, es el proceso que implica una intervención planificada e innovadora para lograr los objetivos en un plazo corto y responder a una necesidad o problema para mejorar la situación de partida. Entonces, todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es un proyecto social? ¿Qué diferencia hay entre un proyecto cualquiera y un proyecto social? Pues el proyecto social intenta siempre resolver una carencia, una necesidad, y mira siempre al futuro, que intenta mejorar con la mayor eficacia y calidad. La elaboración de proyectos sociales nace como consecuencia del deseo de mejorar una realidad que vivimos, entendiendo proyecto social como aquellos que se orientan a la promoción personal y la inclusión social con autonomía de las personas en situación de exclusión, desprotección, dependencia o vulnerabilidad, procurando el ejercicio efectivo de los derechos en salud, servicios sociales, educación, empleo, formación, vivienda, etc. Proyecto social supone toda acción social individual o grupal destinada a producir cambios en una realidad que involucra y afecta a un grupo social, cuyo fin último es crear un cambio positivo en un problema existente. Es importante señalar que producir cambios tan profundos requiere de la cooperación de todos y principalmente de los propios afectados, para que participen activamente en su crecimiento e integración social, de manera que aseguremos la permanencia del resultado alcanzado. Y bueno, pues ya estamos llegando al final. Los pasos, si quieres pasar a la última ya. Aquí. Como veis, al final, un proyecto, ¿de qué se trata? O la gestión de proyectos, ¿de qué se trata? De percibir una situación del problema que queremos solucionar. Tenemos que hacer un diagnóstico adecuado de ese problema que queremos solucionar, de esas causas o de esos problemas múltiples que hemos identificado. Tenemos que elegir uno principal que queremos atajar y elaborar unas hipótesis sobre las causas y los efectos. Tenemos que, en definitiva, elaborar una línea base con unas estrategias y unos efectos, identificando grupos afectados, indicando el estado actual y las causas. Y bueno, en principio, hasta aquí llegaría mi exposición. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta que hacer. Inés, he dejado de compartir ya la presentación porque había Sí. finalizado y ahora Sí. si quieres pasamos a leer un poco las preguntas. Sí. El informe del proyecto que pregunta María es un documento base en el que tenemos que recoger, como os decía, las cuestiones clave que nos va a conformar el proyecto en sí. ¿De acuerdo? De todas maneras, ahora lo que vamos a hacer es una dinámica de grupo, ¿vale? De forma individual. Cada uno de vosotros va a elaborar un árbol de problemas y un árbol de objetivos.
os vamos a dar hasta la 1:15, ¿de acuerdo? Y luego, pues, os vamos a exponer todos esta idea que hemos desarrollado. ¿De acuerdo? ¿Os parece bien? Vale, están diciendo que sí. Vale, pues os vamos a dejar, pues eso, hasta la 1:10, 1:15, para que desarrolléis en base a lo que os hemos estado explicando. Si quieres, dejarles la diapositiva del árbol. Un momento. Ahí está. Pues eso, acordaros, el árbol de problemas, tenemos que definir un problema central, las causas de ese problema, que creemos que son las que han llevado a esta situación, y los efectos. Y de ahí tenemos que volcarlo a lo positivo. ¿De acuerdo? Claro, ahí la dificultad, Inés, está, ¿no?, en diferenciar realmente lo que es un problema de lo que es el efecto, ¿no?, de ese problema, ¿no? Muchas veces cuando identificamos, por ejemplo, un retraso del diagnóstico, ¿no? O sea, el efecto que tiene el retraso del diagnóstico en una enfermedad rara, ¿no? Pues puede ser que las personas no cuentan con el tratamiento adecuado, puede ser que durante ese tiempo no están poniendo en marcha pues ciertas medidas que seguramente le beneficiarían de cara a mejorar su calidad de vida. Entonces, bueno, es ver un poco dónde quieres poner la mirada. El problema realmente es el retraso del diagnóstico, qué causaría este retraso del diagnóstico y sobre todo qué podemos hacer nosotros desde el movimiento asociativo para paliar eso, ¿no? Que eso lo veríamos en el árbol puesto en positivo, ¿no? Ante un problema, una dificultad de un retraso del diagnóstico, desde el movimiento asociativo, qué causas estamos viendo y dónde podemos poner la mirada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está un poco la dificultad siempre, ¿no? En preguntarnos, ¿lo que yo estoy definiendo es un efecto de un problema o estoy hablando ya directamente del problema que tengo que abordar, ¿no? Entonces, muchas veces, yo creo que cuando diseñamos los proyectos y nos ponemos ante un problema que viene seguramente identificado, pues nos lo han hecho llegar en el caso de FEDER, el movimiento asociativo, una dificultad que tienen de acceso a por ejemplo, un centro de referencia, etcétera, pues tenemos que preguntarnos, ¿ese es el verdadero problema o es que esto es una consecuencia, un efecto de ese problema? Y ahí es donde me ha parecido muy interesante la presentación que has preparado, Inés, porque yo creo que abordando este tipo de problemas desde un punto de vista innovador, no siempre yendo a la resolución habitual, ¿no?, que solemos ir, es donde surgen los buenos proyectos, ¿no?, los buenos abordajes. Sí. Pero aquí lo que realmente es, porque lo que hablas es de la situación, ¿no? Pero lo que estamos hablando es más de aterrizarlo y de plantear de ese problema una posible... Una cadena de acciones, ¿no? Una cadena de Eso es, acciones que una te cadena. lleve a resolver eso, Eso siempre es, desde las capacidades que tenemos, ¿no? Desde el eso movimiento es, asociativo, desde las eso es. herramientas, instrumentos. ¿Puedo hablar? Sí, de hecho, tienes la mano levantada y el micrófono activo. O sea que, si quieres, Juana, puedes hablar.
Buenos días, soy miembro de la Junta Directiva y pertenezco a Sevier. Gracias por la exposición, me ha parecido muy clarificadora, sobre todo porque nos pone de manifiesto que hay que hacer una serie de pasos, ¿no? Este árbol es muy gráfico y nos ayuda. Muchas veces, como decía Vanessa, no nos fijamos realmente en las causas de ese problema o de eso que queremos o ese servicio que queremos dar, ¿no? ¿Por qué necesitamos atender a nuestros socios, a las personas que pertenecen a nuestra organización? Vemos esas carencias y muchas veces no vamos a la raíz, que son las causas, ¿no? Y las causas suelen ser tan dispares y tan diferentes que generalmente nos complica un poco el enfoque hacia dónde tenemos, cuál es el camino que debemos seguir, ¿no? Esa cita de Meyer, ¿no? Es ese camino, un camino crítico que debemos tomar, pero cogiendo bien el timón, las riendas de lo que queremos conseguir. Para mí esa es la gran dificultad. Muchas veces diseñar esos objetivos o conseguirlos, ¿no? Más bien, es complicado. Es complicado porque las dificultades están en la raíz, ¿no? Y la raíz muchas veces son nuestros propios socios, nuestras propias personas afectadas, ¿no? Que no tienen esa conciencia crítica de la gran dificultad para la consecución de esas bondades, ¿no? Que buscan y que consideran muchas veces que el proyecto lo va a solucionar, ¿no? Por lo tanto, tener la capacidad o la visión o la sencillez, ¿no? La visión sencilla de elaborar un árbol de problemas para encontrar los objetivos y cómo solucionar, ¿no? Llegar a un proyecto efectivo me parece muy efectivo, sobre todo porque obliga a la participación, ¿no? Y un proyecto sin que los propios socios puedan participar y opinar con todo aquello que sienten, ven o consideran, es lo más enriquecedor para un proyecto, para enfocar adecuadamente el proyecto. Eso me parece muy importante. Además, puede hacerse en un planteamiento lúdico, donde podamos jugar, ¿no? El juego es algo muy interesante como herramienta de trabajo y que hace que la participación pueda ser más efectiva y lograr que todos arranquemos con nuestras ideas y nuestros pensamientos. Luego, evidentemente, hay que analizar todo eso, ¿no? Poner el foco adecuado. Así que me parece importante e interesante esta manera de trabajarlo, de trabajar en un proyecto. Ulises ya de la asociación NUNAN ya nos ha planteado un problema central con sus causas, los efectos. Ahora, Ulises, te toca hacer a la inversa, plasmarlo en lo positivo.
Ulises nos plantea como problema central la falta de sensibilización desde los colegios e institutos hacia las personas afectadas por el síndrome Noonan. Las causas que él plantea pueden ser, o sea, son la poca pedagogía con respecto a los docentes, la falta de formación docente con respecto a las enfermedades raras, y esto causa o tiene los efectos de falta de autoestima con respecto a los alumnos y las alumnas. Buen planteamiento, Ulises. ¿Alguien más se anima? Stitchen, pero tienes que plantear el árbol completo. Es decir, planteas el problema central, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. Luego pondremos en común, porque a pesar de que parecen unas herramientas sencillas, tienen su dificultad. Y quiero saber vuestra opinión. Bueno, aquí nos están planteando un problema y dificultad, ¿no? Sobre todo cuando se quiere participar como cualquier escolar en un comedor o en una colonia. Este efectivamente es el problema y el objetivo para... Bueno, pero eso, Juana, lo tienen que hacer de forma individual. Perdona que te corte y te interrumpa, porque si no, no aprendemos. Lo siento, pero no... Bueno, pero hay que dinamizar un poco. Y sí, pero bueno, hemos dado un espacio de reflexión. Y... sí, pero falta la música aquí. O falta pues... el aperitivo, que para los que estamos aquí... Me encanta, Juana, el aperitivo. Claro, es muy que bien, ya muy es bien. la una. Claro. Un aperitivo no vendría nada mal. Y efectivamente que es trabajo individual y más que individual del grupo de la organización, ¿no? Y ahí entran todos, ¿no? Junta directiva, trabajadores, socios. Tenemos otra propuesta. Tenemos de la asociación... Ay, no veo muy bien. Nineta del no, Sur. antes. Hay una falta de tratamiento adecuado en los adolescentes y jóvenes adultos con GA1. Las causas serían la falta de profesionales formados en el tratamiento, seguimiento y terapias, valoración de la discapacidad y neuropsicólogos especializados. Los efectos serían el empeoramiento de los síntomas, el fallecimiento, el desarraigo social, la disminución de la calidad de vida. Y nos plantea como objetivo específico, como objetivo general,
facilitar el acceso a los escasos profesionales especializados. Y como objetivos específicos nos plantea la valoración, atención neuropsicológica, atención psicológica, un trabajador social, nutricionista, médico metabólico de adultos. Joan Carls, de la Fundación La Niñeta de Jours, nos plantea como problema central el apoyo psicosocial a las familias. Nos aporta como causas la falta de apoyo, la falta de interés por estar centrados en el tratamiento, la falta de atención hospitalaria y las consecuencias, la dificultad de adaptación a la nueva realidad y problemas de socialización. Stitchen nos plantea el problema que hablaba antes del comedor, que la causa es el desconocimiento de las patologías, la dificultad de adquirir productos, dificultad de elaboración de menús, y el efecto pues es la dificultad de conciliación familiar, sensación y sentimiento de los menores de estar incluido en su entorno social y la transgresión de dieta. Muy bien. En este caso, Inés, claro, el abordaje de todas estas acciones, ¿no? O cada objetivo específico, bueno, pues requiere una serie de recursos y sobre todo un análisis de la propia organización de lo que es capaz de abordar. O si realmente se centra el proyecto en una de las causas que lo ha convertido en objetivo específico, tiene que ver si con los recursos de los que dispone y con esas metodologías innovadoras de las que hablamos podemos atajar una de las causas durante este plazo de tiempo, porque claro, yo lo que he visto es que, digamos, aborda tanto la parte de formación como la dotación de recursos, como el trabajo incluso con los propios menores. Entonces habría que focalizar un poco cada proyecto en un objetivo, convertirlo en objetivo específico y todas las actividades que vas a desarrollar para, digamos, acometer esos retos, ¿no? Porque muchas veces con el ánimo de hacer un análisis en profundo de todas las causas, el proyecto se queda muy amplio y bueno, pues sí que es ilusionante, pero siempre y cuando lo planifiques a un medio plazo. Digas, bueno, pues en el primer año vamos a trabajar la parte de sensibilización, en el segundo trabajaremos la fórmula que sea necesario para que esa dotación de profesionales que hablábamos, ¿no? Psicólogos, trabajadores sociales, puedan, desde nuestra asociación, podamos contribuir a que se llegue, ¿no? a conseguir. Y en cuanto a la intervención con los menores, pues también sería un proyecto específico, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que lo que hemos aprendido, al menos en FEDER, en este año, es en ir diferenciando muy bien lo que son los planes, que tú los ponías muy bien, Inés, lo que es un plan a varios años, lo que es un proyecto que puede ser un servicio o puede ser una acción directamente específica, una formación, unas ayudas concretas, una dotación de un profesional concreto y luego lo que son las actividades en sí, que nos llevan, que un proyecto puede tener 3, 4, 5 actividades, sobre todo de las que hablamos nosotros del carácter social, 3, 4 actividades que apuntan a conseguir ese objetivo general, ¿no? Entonces, ahí yo creo que dividir, como divide y vencerás, ¿no? Entonces, creo que la clave está en dividir y llegar a esa concreción, ¿no? Tenemos 2 nuevos árboles. Desde ASABI nos plantean como problema central las dificultades para acceder a la asociación de algunos socios que viven lejos y no tienen cómo acudir. El efecto es que pocos socios participan en las actividades que se llevan a cabo.
Y las causas, pues es la falta de transporte adaptado o de horarios de estos, además de la necesidad de un acompañamiento. Lo positivo es que gracias a las nuevas tecnologías ha podido conectar a través de herramientas como Zoom, Jitsi Meets y trabajar sincrónicamente con ellos realizando actividades online. Natalia de Debra nos plantea otro problema. La derivación a un CESUR, la causa es que el paciente no es visto y atendido por un equipo referente y especializado en su enfermedad y no tiene acceso a los últimos avances de tratamiento de la enfermedad. Y el efecto, pues, es el riesgo y deterioro de la sintomatología de la enfermedad por no contar con el adecuado seguimiento clínico. Sentirte incomprendido debido a no contar con profesionales que entiendan su enfermedad. Desde AMC nos plantean como problema central el desconocimiento de la ortogriposis. Las causas son la falta de conocimiento científico, falta de investigación. Y los efectos es el desconocimiento, pero esto es muy genérico. Si os habéis fijado, yo a lo largo de mi exposición os he dicho que hay que concretar, no decir, y como también os decía Vanessa, ¿no? Hay que aterrizar nuestros problemas en un problema concreto que queremos atajar dentro de esta situación, ¿vale? Evidentemente, todas, y es un aspecto común, hay un desconocimiento de nuestras enfermedades, por eso son enfermedades raras, ¿de acuerdo? Y tenemos un problema de diagnóstico que se traduce en una espera de muchos años, si es que conseguimos al final un diagnóstico, porque en muchas ocasiones tampoco conseguimos ese diagnóstico. Pero lo que aquí se trataba de haceros entender es que nosotros a la hora de plantear un proyecto tenemos que ir y plantearnos un problema concreto, como os decía Vanessa, que queremos atajar, ¿vale? Dentro de toda esta problemática general que tenemos, ¿qué problema queremos solucionar? Ese problema, ¿qué causas tiene? ¿Y qué efectos provoca? ¿De acuerdo? Lo digo porque estoy viendo que estáis planteando cuestiones muy generales. De todas maneras, agradeceros a todos los valientes que estáis planteando, porque es como se aprende, ¿no? El planteando estas situaciones para que pues en el grupo podamos aportar los matices. Desde Fundación Poco Frecuente, el proyecto que nos plantean es el servicio de información y orientación, y el problema que detectan es la desinformación sobre la patología por parte de las familias, de los recursos, de las asociaciones de otras familias, esas mismas situaciones. La causa es estados de aislamiento, ansiedad, depresión, pérdida de tiempo en el diagnóstico, y los efectos es la desigualdad en el acceso a la salud, la falta de apoyos en red. La solución que aportan es contar con una base de datos donde tengan acceso las familias para poder buscar a otras familias con su misma patología, centros de referencia, plataformas. Muy bien. Laura.
Muchas gracias. Nos está diciendo que Laura, que muchas gracias por el curso. Tenemos más entidades, a Divi, a LER, a EFA. También nos gustaría ver vuestras propuestas. A Niridia, Porfiria. Por poner Como un veis, no es ejemplo, una... Como veis, si queréis. Didi, Vanessa. Perdón, Inés. No, continúa. No, que como veis, lo que quería decir es que no es sencillo hacer un diagnóstico y plantear un problema. Hay que aterrizarlo, ¿de acuerdo? Hay que concretarlo y definir muy bien los objetivos que queremos conseguir. ¿Qué querías decir tú, Vanessa? Sí, yo estaba un poco también reflexionando sobre la concreción de la que estábamos hablando, ¿no? Porque cuando sí que animaría a todos a que a través de la página web de FEDER pudierais ver el plan estratégico de FEDER, ¿no? Que, bueno, que al final lo hemos construido entre todos y que sitúa bastante lo que son los distintos niveles de ejecución, ¿no? Nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos un objetivo que es la transformación social. Queremos transformar la sociedad porque si actuamos sobre la sociedad que tenemos, podemos mejorar en cascada diferentes consecuencias que han salido a lo largo de toda la sesión de hoy. Pero para concretarlo, a mí me ayuda mucho siempre preguntarme si esa acción o esa actividad de la que estamos hablando es digamos, un medio o es un fin en sí mismo. Pongo un ejemplo, la campaña del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Nosotros siempre hemos estado trabajando con vosotros, pues que siempre en el marco de los meses centrales, ¿no? De febrero, del Día Mundial de las Enfermedades Raras, pues hubiera muchísima participación, hubiera eventos y actos que tuvieran impacto, etcétera, y nos lo planteamos como uno de los proyectos centrales de la organización. Decíamos, jolín, es que en el Día Mundial nos da la oportunidad de que seamos mucho más conocidos, etcétera, ¿no? Y fue a lo largo de la evolución de la organización como pudimos darnos cuenta que realmente es un medio. O sea, el desarrollar una campaña de sensibilización es un medio que contribuye a la transformación social, que eso junto con los posicionamientos que se hacen llegar a la administración pública, los foros en los que nos encontramos con los agentes decisores, es decir, todas y cada una de esas actividades contribuyen a atajar un problema que nosotros hemos detectado, ¿no? Entonces yo creo que teniendo esa visión, digamos, saliéndote como un poco fuera, mirándolo con la distancia suficiente, te da más claridad sobre este proyecto del que yo estoy hablando, que puede ser una jornada, puede ser una serie de sesiones de trabajo con X profesionales, lo que fuera, es un medio para conseguir algo o realmente es el eje central de mi actuación, ¿no? Y así es como puedes ir un poco aterrizándote, es preguntándole, haciéndole preguntas todo el tiempo a la idea, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí. Oye, como esto se va a continuar el día 18, ¿podríais concretar más con un ejemplo? O sea, lo que es decir, este es el problema que tenemos, pues este es como estamos y este es nuestro objetivo. Y a partir de ahí desarrollar un proyecto paso a paso, con una cosa concreta, que puede ser cualquiera de los problemas que han surgido, el que sea.
u otro que vosotros tengáis. Y a partir de ahí, todo. Creo que quedaría más claro. Sí, por lo de menos hecho, para mí. sí. O sea, Si me has venir oído ya a lo al inicio concreto. de la... Perdona. O sea, que ha Sigue. estado genial el marco general, pero es un poco difícil yo creo, para las personas que no tenemos experiencia, incluso a veces ni en el vocabulario, pues ser capaces de plasmar esto que es muy genérico a cosas mucho más concretas. Entonces, si se pone un problema, el que sea, el que se considere, da igual, y a partir de ahí decimos, este es el problema, ¿cuál es el objetivo general que tenemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué vamos a contar? Es decir, todos los pasos, ¿qué vamos a evaluar? ¿Cuál es la metodología? Todo esto creo que es que vosotros consideréis pasito 1, pasito 2. Por lo menos así es un modelo que creo que nos puede beneficiar o clarificar a veces, porque ya teniendo este modelo, tú puedes ir adaptándolo con lo que habéis dicho, con las diapositivas que nos vais a enviar, que ha sido la presentación de Inés. Muchas gracias, Inés, por el trabajo, un esfuerzo considerable, considerable de síntesis de todo lo que has conseguido mostrarnos. Pero si ya pasamos a cosas concretas, pues nos va a permitir con las dos cosas tener, creo yo, más posibilidades de hacer las cosas mejor de las que las venimos haciendo. Para eso estamos aquí, para aprender. ¿Cómo lo Claro, ves? Isabel, de hecho, si has oído al principio de la exposición, yo lo que he dividido es la formación, porque son 2 días. El día 18 veremos realmente lo que es un proyecto y cuáles son las partes. Y os seguiremos dando claves. Pero aterrizar un proyecto es de lo que se trataba hacer hoy. Es decir, con estas herramientas, precisamente. Porque yo te puedo Dice, decir... si tuviéramos un modelito, igual sería mejor, ¿eh? Si tuviéramos un modelo, quizás íbamos más ligeritos. Eso es considerarnos demasiado listos. Nosotros considerarnos un poquito de alumnos mal aplicados. Pero eso ya os lo he dicho al principio, ¿no? Que hay entidades que tienen experiencia previa en la elaboración de proyectos y hay otros en los que no tenéis ese bagaje. Entonces, por eso os daba estas herramientas, porque para llegar a la elaboración del proyecto, y ya lo verás en la siguiente sesión, y yo os voy a dar todas las partes que lleva un proyecto, pero si no sabes definir en cada parte de ese proyecto lo que hay que poner, y para eso estas herramientas te ayudan a llegar a eso. Y por eso hablaba de un predocumento, ¿vale? Eso no sé si puedes poner... bueno, es igual. Os decía que había una especie de documento previo a lo que es el desarrollo del proyecto, donde definíamos, y que se llama exactamente... Yo, sin embargo, estoy de acuerdo con Isabel. En el chat estamos viendo que muchos de los participantes están utilizando ese conocimiento que nos has vertido y que de alguna manera sí identifican esos problemas, las causas e incluso algunos tienen hasta soluciones. Pero sí que es cierto que en la segunda sesión elegir alguna de las propuestas que aquí se han manifestado o que nos han comunicado los participantes de una forma muy sencilla, esquemática, plantearlo eso como, no sé si como final o como punto de partida para visualizar de forma clara el proyecto, ¿no? Ese marco lógico en el que se tiene que desarrollar un proyecto y que luego las instituciones van a puntuarnos. Y esto es muy importante porque como organización necesitamos presentar bien
sí que identificarlo, evidentemente, pero tiene un objetivo que va más allá que atender, ¿no? Que es conseguir ese apoyo necesario para poder ejecutar el proyecto. Y eso supone muchas veces, que tú lo has dicho muy bien al principio, el 90% de los proyectos son un fracaso y no obtienen resultados, es decir, están rechazados. Es muy importante para nosotros conseguir esa puntuación máxima o por lo menos estar en el corte para recibir un apoyo económico que evidentemente garantiza éxito, pero también que hemos hecho un enfoque adecuado de las necesidades de nuestras personas afectadas, ¿no? De nuestra organización. Sí creo que este esquema que nos pones aquí, ¿no? Del análisis, el punto 2, el árbol, las alternativas, la estrategia, la estructura analítica y luego ir a esa matriz del marco lógico de una manera escueta y sencilla, que sería el modelo al que podríamos seguir, porque el esquema es perfecto. Los que hemos hecho problemas tenemos que felicitarte porque ciertamente lo estás mostrando de manera muy sencilla y gráfica, pero yo no he hecho ningún proyecto o he hecho muy pocos y me los han rechazado. ¿Cuál es el modelo real? Vamos a ver, en un folio y en todo esto, eso a mí me falta. Y entiendo que es lo que Isabel quiere también. Yo te rogaría, Inés, que para el próximo día sí que nos pongas, tendrás que esforzarte un poco más, ciertamente, pero que este marco lógico resumen que nos tienes aquí en la diapositiva, ponlo en unos folios, en base al problema del bullying, al problema de la baja visión, al problema de la falta de atención de la piel de mariposa. Elige uno, que cualquiera de ellos nos va a venir estupendamente. Pero, aunque no tengas el conocimiento exhaustivo de la propia organización, seguro que nos puedes decir los indicadores, los objetivos, esto en un proyecto, o el que tú elijas. Vale, de acuerdo. No sé si te estamos presionando, pero realmente a mí sí me gustaría ver ese ejemplo. Vale, tomamos nota de las sugerencias. Se nos ha acabado el tiempo. Os pediría que activarais la cámara, todos los participantes, para hacer una foto de familia para la sesión de hoy. Vale. Qué maravilla, cuánta gente. Hombre, da gusto ver las caras, ¿no? Aquí Sí. todos ocultos y Ana, estamos he conseguido, no sé cómo, he conseguido toqueteando aquí en Zoom y venga a toquetear. Al final he conseguido que se me vea la cara, porque no había modo. Era muy importante. Me alegro de verte. Sí, Ana, yo también. a ver si coincidimos pronto. Sí, Tengo ganas. Sí. Bueno, por supuesto que a los demás también. Bueno, claro. Pero sí,
que detrás estamos las personas, detrás de esos nombres, y es muy valioso ver nuestras sonrisas, sobre todo eso. Eso que nos falte. Y bueno, muchas gracias a la iniciativa de FEDER, que somos todos. Y se nos olvida muchas veces que en FEDER hay un equipo técnico potente, pero que sin nosotros no tendrían razón de existir. Nosotros, asociaciones, ¿no? Y como asociaciones, personas que somos, como dice nuestro presidente, la familia FEDER. Me encanta esa palabra. Porque realmente tendremos que ser familia para poder lograr esos objetivos más allá de los más concretos, ¿no? De nuestra propia organización. Ahí coincidimos todos, tenemos unos fines comunes y unos logros que entre todos nosotros tendremos que conseguir, y lo haremos haciendo bien las cosas, cada día un poco mejor, y ahí hay que dar las gracias, Isabel, a FEDER, por estas iniciativas de formación y de webinars que tienen, ¿no? En tantos aspectos que nos ayudan a mejorar. Bueno, Vanessa, Inés, ¿estamos esperando algo? Solamente hacer la foto. sí, a que terminen de... Hay algunos que tienen algún problema, pero ya casi todos estáis, entonces ahora os voy a sacar la foto. Poneros guapos, sonreír todos. A ver, esa sonrisa, ¿no? Como decía no sé quién famoso, dientes, ¿no? Parece que si enseñamos los dientes estamos sonriendo. Vale. Ah. Pues en principio ya estáis todos. Inmortalidad. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Agradeceros vuestra asistencia y nos vemos el día 18. Y tomamos en cuenta vuestras sugerencias. Muchas gracias a todos. Un saludo. Adiós. Adiós. Mua. Gracias. 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 Buen Juana, día. adiós, Buen guapa. día. Adiós.